Muy buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Carlos Pereira. Bienvenidos a este webinar sobre resolución de conflictos, introducción al arbitraje internacional. Mi nombre nuevamente es Carlos Pereira. Soy parte del área académica de la Universidad Continental de Educación Continua y seré el moderador de esta sesión. Este evento es organizado por Educación Continua y Continental Florida University, con el objetivo de brindarles una mirada introductoria, práctica y cercana a uno de los mecanismos más relevantes en la solución de las disputas a nivel global, el arbitraje internacional. Ahora me complace presentarles a nuestro ponente, Eric Calderón Zúñiga, abogado con más de 15 años de experiencia en Derecho Administrativo, Corporativo, Civil y Comercial. Es magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por ESAN y docente en importantes universidades del país. Cuenta con una amplia experiencia asesorando a entidades públicas y privadas en resolución de conflictos y gestión normativa. Eric, bienvenido. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto compartir con ustedes en esta oportunidad. Voy a activar mi cámara. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches con todos los Muy bueno. presentes. Muy bien, excelente. Entonces vamos a, en esta oportunidad, dar una introducción a lo que es el arbitraje internacional para tener más o menos un panorama de lo que implica el desarrollo del curso que se promociona por la Universidad Continental de Educación Continua en conjunción con la University Continental of Florida, ¿no? Bueno, vamos a proyectar. Permítanme un momento. Acá está. Listo. Entonces, vamos a compartir algunos aspectos relevantes vinculados a lo que es el arbitraje internacional. Este webinar está programado para una duración aproximada de entre 30 y 35 minutos. Y luego va a tener un segmento de preguntas en caso consideren ustedes pues que hay alguna interrogante que se pueda formular con relación a los temas que se van a conversar. Muy bien. Se ha estructurado de la siguiente manera el webinar. Primero, una aproximación a lo que es el concepto y la naturaleza jurídica de lo que es el arbitraje internacional, los fundamentos del arbitraje internacional. Un segundo acápite sería lo que son las fuentes normativas principales, ¿no? Hacer una breve referencia al marco legal e institucional que regula esta institución del arbitraje internacional, los elementos fundamentales, como podría ser el convenio, las partes, los árbitros y la sede arbitral, como tercer punto, ¿no? Un cuarto acápite sería el procedimiento arbitral, las etapas y desarrollo procesal. Quinto, tocaríamos lo concerniente a ventajas y desafíos y haciendo un breve análisis crítico del sistema, cómo es que se está estructurando, cuáles son las tendencias en el punto 6 en cuanto a evolución y perspectivas futuras. Bien, estimados, entonces vamos a iniciar sin mayor dilación los puntos que se han señalado. Con relación al primer punto, el concepto de naturaleza jurídica, nosotros sabemos que el arbitraje se enmarca dentro de lo que son los MARCs, ¿no? Los medios alternativos de resolución de controversias, siendo que estos se subdividen pues en autocompositivos y heterocompositivos, ¿no? Los autocompositivos, donde hay un mayor control de las partes intervinientes, y los heterocompositivos, donde las partes ceden su autonomía, no libre voluntariamente, para que sea un tercero el que de alguna forma proponga o decida el caso que está sometiéndose a su análisis, ¿no? Entonces podemos señalar en términos generales que viene a ser un medio de resolución de controversias mediante el cual las partes en ejercicio de su autonomía de voluntad deciden libre y voluntariamente someter el asunto litigioso para que sea un árbitro el que determine a cuál de las partes asiste la razón, ¿no?
Tenemos acá que, a diferencia de un proceso judicial donde hay etapas que son muy rigurosas, muy marcadas, ¿no? El arbitraje presenta una flexibilidad. Y también lo que tenemos que resaltar en este punto es que el arbitraje internacional, como reposa en la autonomía y voluntad de las partes, tiene carácter vinculante una vez que el árbitro emite el pronunciamiento que se recoge en un instrumento denominado laudo arbitral. ¿No? Seguramente ustedes conocerán algunos conceptos bastante puntuales con relación a este punto, pero siempre es bueno empezar desde el inicio para ir más o menos estableciendo el contexto e ir profundizando un poco más en el tema, ¿no? En cuanto a las características distintivas del arbitraje internacional, podríamos señalar primero la naturaleza consensual, porque no es algo que se obligue a las partes a desarrollarlo. Es decir, las partes en ejercicio de su autonomía de voluntad deciden libre y voluntariamente someterse a un arbitraje. No es que se les obligue a ir a arbitraje, ¿no? Sino que ellas de común acuerdo deciden someter la controversia para que sea analizada por un tribunal arbitral, que puede ser, como veremos más adelante, unipersonal o arbitraje colegiado, ¿no? Tenemos el carácter transfronterizo también como una característica esencial del arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque trasciende las fronteras. A diferencia de un arbitraje doméstico que solamente se ven aspectos vinculados internamente, acá es importante poner atención a los factores de conexión vinculados con el derecho internacional. Valga decir que hablamos de partes domiciliadas en diferentes establecimientos, diferentes países, para que pueda caber la calificación de arbitraje internacional, ¿no? También la flexibilidad procesal, porque si bien el arbitraje nos permite, digamos, desarrollar alternativamente una forma de solucionar un conflicto, una forma más dinámica, más especializada, incluso por el conocimiento de los árbitros al momento de analizar una controversia, no es menos cierto también que hay una flexibilidad procesal porque las partes pueden dotar de contenido al arbitraje. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo lo pueden dotar de contenido? Por el sencillo hecho de que las partes pueden escoger, en primer lugar, el tipo de arbitraje, ¿no? Si es un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc. Segundo, si es que se está hablando de un árbitro individual o un árbitro o un tribunal arbitral, es decir, un grupo de árbitros en número impar para que analice la controversia. Tercero, el idioma en el cual se va a desarrollar el arbitraje, la sede, es decir, el país donde se va a ver. Por ejemplo, podríamos escoger la Cámara de Comercio Internacional de París, que brinda servicio de arbitraje internacional, como el lugar donde se desarrolla el arbitraje. Entonces ahí viene la lex arbitri, que viene a ser la ley del lugar, de la sede donde se desarrolla el arbitraje, que es diferente a las reglas que aplica la Cámara de Comercio Internacional de París, y valga decir que viene a ser la ley francesa, la lex arbitri, la ley procesal, ¿no? Que se tendría que aplicar para llevar adelante el arbitraje. Tenemos también la ejecutabilidad internacional, porque a diferencia de un proceso judicial donde es para poder reconocer un fallo judicial de otro país, tiene que pasar previamente por un proceso de exequatur, ¿no? Reconocimiento de resoluciones judiciales, que es un procedimiento que lo tenemos regulado en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y donde tenemos que ver también la limitante que viene a ser el orden público, las buenas costumbres para efectos del reconocimiento y homologación de las sentencias que son expedidas en el extranjero. Eso es, si hablamos del Poder Judicial. El arbitraje, en contraposición a ello, podemos observar que es más dinámico porque existe una convención de Nueva York en donde las partes signatarias, ¿no? Se comprometen a aceptar los fallos emitidos en otros países, ¿no? Entonces, digamos como que básicamente es
de aplicación semiautomática, ¿no? El fallo obtenido pues en alguno de los países signatarios para ser reconocido en alguno de los otros territorios, ¿no? Entonces, esa es la ejecutabilidad internacional dotándolo de, ¿cómo se puede decir?, de certeza, ¿no? Y sobre todo, pues, garantizando el cumplimiento de las decisiones arbitrales. Ya, entonces, esto es lo que podríamos señalar en términos generales en cuanto al concepto, la naturaleza jurídica, que es un medio alternativo de resolución de controversias, voluntario, heterocompositivo, y con algunas características distintivas que hemos señalado, ¿no? Entonces, luego de dar esta aproximación al concepto de arbitraje, podemos ver que hay fuentes que van a nutrir del desarrollo del arbitraje internacional. Vale decir, cuáles son las reglas que permiten llevar adelante el arbitraje de forma ordenada, casi uniforme, y eso lo podemos encontrar en instrumentos de alcance internacional y en normas institucionales. Instrumentos de alcance internacional, por ejemplo, la Convención de Nueva York, que les había comentado, ¿no? La convención, si ustedes hacen un remember de sus conocimientos de derecho internacional público, hablamos de que la categoría genérica son los tratados, ¿no? Y los tratados pueden revestir diversas denominaciones: convenciones, concordatos, armisticios, protocolos, pactos, acuerdos, convenios, etcétera, ¿no? Entonces, la convención es un tipo de tratado internacional que en este caso va a regular la forma en la cual se reconocen los fallos arbitrales, ¿no? Los laudos en otros ordenamientos, en otros territorios, ¿no? Entonces, es lo que les decía que viene con la aplicabilidad internacional y prácticamente su reconocimiento casi automático, ¿no? También, por ejemplo, tenemos el modelo del CIADE, la Convención de Washington, para poder establecer el tema del reconocimiento de fallos arbitrales en determinados aspectos, como también la ley del UNCITRAL, que como sabemos es el marco del modelo de las Naciones Unidas, ¿no? Donde se establecen algunos lineamientos para desarrollar el arbitraje internacional. También tenemos normas institucionales como la Cámara de Comercio Internacional de París o la ICC por sus siglas en inglés, ¿no? La Cámara de Comercio, la Corte Internacional de Arbitraje de Londres, la Cámara de Comercio de Estocolmo también y otros centros regionales como podríamos señalar las reglas de Singapur, ¿no? Entre otros muchos que puedan de alguna forma dar lineamientos, directrices para poder llevar adelante el arbitraje, porque tengamos en cuenta que hay que distinguir términos como viene a ser la soft law o la ley suave y la hard law o la ley dura, ¿no? La ley dura que vienen a ser los tratados, las convenciones, el derecho convencional escrito, obligatorio, mientras que los otros, el soft law, que viene a ser el derecho suave, el derecho blando, vienen a ser algunos lineamientos, parámetros, directrices que van a inspirar el desarrollo de las normas que van a servir como fundamento para la emisión de los fallos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como otras fuentes, los contratos arbitrales. Sabemos que el contrato es fuente de obligaciones y por lo tanto va a permitir, de alguna forma de su contenido, analizar la situación específica para la emisión del fallo en el caso concreto. La lex arbitri, como les decía, la ley de la sede, y que en el ejemplo que había señalado en la parte introductoria, era, por ejemplo, si escogemos someternos a arbitraje, una empresa peruana y una empresa española que decidan someterse a arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional de París, ¿no? Y que se va a desarrollar en ese fuero, el análisis. La ley de la sede vendría a ser en este caso la ley francesa, ¿no? Porque la ley procesal, que es diferente a la lex arbitri, es diferente a las reglas institucionales que rigen el arbitraje que establece cada institución, ¿no? Y que de alguna forma va a darle contexto, contenido
al derecho procesal para poder validar, ¿no?, el tema del orden público al momento de la emisión de los fallos, ¿no? De los fallos de los árbitros. Tenemos la jurisprudencia arbitral, que por similitud a la jurisprudencia judicial viene a ser el conjunto de fallos de árbitros que han desarrollado pronunciamientos con relación a casos similares y que pueden servir de referente para situaciones similares, valga la redundancia, donde se tiene que buscar la economía del tiempo para la resolución del caso y también el tema de donde hay la misma razón, hay el mismo derecho, ¿no? Entonces, esos son los fundamentos que de alguna forma inspiran el tener como referente, si bien no es de obligatorio cumplimiento, sirve como un lineamiento para poder llevar adelante la resolución de un caso que ya guarda bastante parecido a otro que ya ha sido materia de pronunciamiento, ¿no? Y como les decía, el tema de soft law o la ley suave, el derecho blando que le llaman, que básicamente sirve como directrices. Por ejemplo, tenemos los pronunciamientos o las opiniones que emite la IBA, ¿no? La International Bar Association o la Asociación Internacional de Abogados con sede en Londres y que sirve pues para poder dotar de diversos contenidos a diferentes procedimientos que se desarrollan en sede arbitral, ¿no? Entonces, estas son algunas de las fuentes, no son todas, son las principales que podríamos señalar en cuanto al arbitraje internacional, porque pues cada punto amerita pues un análisis pormenorizado para poder tener mayores elementos y poder conocer un poco más sobre las bondades de estos instrumentos que sirven para el desarrollo del arbitraje internacional, ¿no? Si nosotros compaginamos todo lo que hemos venido conversando con algunas citas normativas, ¿no? Por ejemplo, en unas normas relevantes, tenemos que el artículo tercero de la Convención de Nueva York de 1958 señala lo siguiente, ¿no? Cada estado contratante, dice, reconocerá la autoridad de un laudo arbitral y concederá su ejecución. De allí con lo que les comentaba, básicamente que los países signatarios, es decir, aquellos que han suscrito la convención que está suscrita y vigente en los territorios de los países que la han adoptado, van a ejecutar de forma casi automática, ¿no?, el laudo que ha sido emitido, porque la convención, que viene a ser un tratado, en este caso la Convención de Nueva York, trae ese compromiso, ¿no? Dice cada estado contratante, es decir, todos los que han firmado la convención, reconocerán la autoridad de un laudo arbitral y concederán su ejecución, es decir, va a permitir que desarrolle, que se ejecute lo que determina el laudo para que pueda tener, pues, dotarlo de seguridad jurídica y sobre todo de eficacia procesal, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la ley modelo UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional. Hablando de los arbitrajes, sabemos que hay distintos tipos de arbitraje, ¿no? Hay arbitraje en contrataciones del Estado, arbitraje comercial, arbitraje en temas inmobiliarios, entre otros tipos de especialidades, ¿no? Entonces, por lo tanto, inversiones, ¿no? Y acá, por ejemplo, el modelo de UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional nos señala que no podrá intervenir ninguna autoridad judicial, salvo en los casos previstos en esta ley, es decir, en la ley UNCITRAL. Como nosotros estamos viendo, el arbitraje busca tener un protagonismo y por lo tanto dotarlo de eficacia, ¿no? Entonces, la intervención judicial queda reducida a determinados aspectos en los cuales la ley ha señalado su necesaria intervención, como podría ser, por ejemplo, para una recolección de pruebas, o podría ser también para un tema de desacuerdo entre las partes para la designación de los árbitros, ¿no? Entonces, son casos ya muy puntuales en los cuales la ley ha previsto la necesaria intervención de los jueces, ¿no? Pero fuera de esos supuestos taxativos, no cabría la intervención judicial porque de lo contrario, pues se le restaría
la utilidad al arbitraje como medio suficiente para desarrollar o para resolver una controversia, ¿no? También, por ejemplo, el convenio de CIADI nos dice que el centro será competente para conocer toda diferencia de carácter jurídico que surja directamente de una inversión. Este convenio de CIADI es especialmente para arbitraje sobre temas de inversión, ¿no? Y como sabemos, con esto del mundo globalizado, pues es muy común que un inversionista, por ejemplo, español, se venga acá a Perú a hacer inversiones y que de pronto tenga algún problema por alguna disposición estatal que pueda restringir o limitar el tema de su inversión y por lo tanto se vea sometido esto a un arbitraje internacional, ¿no? Entonces, como es una materia específica, tiene su propia regulación en cuanto al modelo del CIADI para estos casos concretos, ¿no? Y así tenemos diversos casos en los cuales hay la posibilidad de encontrar diversa normativa que pueda coadyuvar al desarrollo del arbitraje y empoderarlo como un medio idóneo para solucionar controversias de forma dinámica, especializada, oral, en virtud del cual las partes han decidido someter pues a conocimiento de un árbitro especializado para que dirima ese conflicto de controversias, puede manifestarse en dos momentos. Puede ser que las partes al momento de establecer la relación contractual lo hayan plasmado en una cláusula, ¿no? En una cláusula que se llama la cláusula arbitral, donde dicen las partes dejan expresa constancia, por ejemplo, ¿no? Que en caso de cualquier controversia que surja durante la ejecución del presente contrato, será sometido a arbitraje, ¿no? Y ahí pueden señalar bajo qué reglas. Vamos a ver una cláusula más adelante, en breve, para poder tener una idea de la cláusula arbitral, pero más o menos esa es la idea, ¿no? En el contrato ya se plasma el compromiso de desarrollar o de ventilar el conflicto en sede arbitral. Mientras que el compromiso arbitral viene a ser a posteriori, es decir, cuando ha celebrado un acuerdo, las partes contratantes no previeron, ¿no? qué medio alternativo o qué medio van a utilizar para dirimir la controversia, ¿no? Y en este caso, de forma posterior, deciden hacer un compromiso en que esta controversia va a ser analizada en sede arbitral, ¿no? Entonces, son algunos aspectos que hay que tener en consideración para poder ver, ¿no? Son dos momentos, ¿no? Hemos dicho uno en el momento de la celebración del contrato, ya previéndolo con una cláusula, y otro si no puse una cláusula, posteriormente las partes deciden, en vez de someterlo a sede judicial, al tribunal, a la Corte Internacional, que es un proceso más engorroso, entonces deciden las partes acudir al arbitraje internacional, ¿no? Pero ¿cuáles serían los requisitos para que en cualquiera de los dos casos se pueda dar el convenio arbitral? En primer lugar, como hemos dicho, es un medio convencional, es decir, las partes tienen que estar de acuerdo, libre y voluntariamente para celebrar. Entonces, vendríamos a señalar el primer requisito, el consentimiento inequívoco de las partes, donde de alguna forma clara señalan que están dispuestas a someter la controversia para que sea analizada en sede arbitral, ¿no? Generalmente lo van a hacer de forma escrita, ¿no? Si bien el derecho internacional permite algunos acuerdos, algunas decisiones que se plasmen de forma verbal, ustedes saben, como dice el dicho, que las palabras se las lleva el viento. Entonces, lo más recomendable siempre es que haya alguna evidencia, algún documento que acredite los compromisos a los cuales están llegando las partes, ¿no? La determinación también o determinabilidad de la relación jurídica para ver pues quiénes son las partes que tengan capacidad de acuerdo a las normas de cada ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces eso es un tema también que tiene que ser validado para poder dar pase al arbitraje, ¿no? ¿Qué pasa si no, una de las partes no tiene capacidad jurídica, no tendría pues la posibilidad de tomar decisiones válidas para poder
someterse al arbitraje internacional, por ejemplo, ¿no? Y el tema de la arbitrabilidad de la materia, vale decir que sea una materia que pueda ser objeto de sometimiento a arbitraje. Y ustedes dirán, pero ¿habrán materias que sean objeto de arbitraje y otras que no? Pues claro, hay algunas que no pueden ser objeto de arbitraje, como por ejemplo el tema de derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, como sabemos, siempre tienen la interpretación más favorable porque así lo establece el ordenamiento jurídico, el derecho internacional de los derechos humanos, pero, eh, ¿cómo se llama? En tema de arbitrabilidad, por ejemplo, podrían ser derechos disponibles, ¿no? Temas generalmente patrimoniales que puedan ser objeto de una discusión y análisis, pues, por parte del árbitro para poder determinar a cuál de las partes les asiste o le asiste la razón, ¿no? Entonces, en esta diapositiva lo que hemos querido de alguna forma señalar es el momento en el cual se decide optar por el convenio arbitral y cuáles son los requisitos esenciales para que pueda ser tomado este convenio de forma válida. Luego tenemos, por ejemplo, las partes que intervienen en el arbitraje internacional. Generalmente van a ser, pues, dependiendo del tipo de arbitraje, inversionistas, ¿no? En el marco del CIADI, como les decía, que son las reglas del Banco Mundial para poder desarrollar el arbitraje en tema de inversiones, ¿no? Y habla de acuerdos bilaterales o multilaterales. Tenemos los estados que van a también intervenir en temas de arbitrajes comerciales o arbitrajes de inversión, porque en ambos casos tienen injerencia directa, y empresas privadas que de alguna forma buscan pues resolver sus conflictos de una forma rápida, neutral, ¿no? Y sobre todo pues que sea ajustada a derecho, porque básicamente la especialización del arbitraje es la que inclina la balanza hacia optar por este medio de resolución de controversias, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en proceso judicial, donde el juez no necesariamente es especialista en cada uno de los rubros en los cuales tiene que emitir un pronunciamiento, ¿no? Entonces acá hay que ver, por ejemplo, el tema de la capacidad según las reglas de la ley aplicable a cada una de ellas, generalmente su ley personal, esa viene por la ley de su territorio, de su país, ¿no? Donde establecemos pues los requisitos para determinar la plena capacidad y el poder adoptar decisiones que no puedan tornar con nulidad alguna de las disposiciones que hayan adoptado las partes, ¿no? Y en cuanto a los árbitros, que hemos dicho que pueden ser, pues, individual o puede ser colegiado, generalmente tres árbitros, ¿no? Dependiendo de la complejidad y cuantía del caso, podría ser un poco más, pero generalmente en número, o siempre en números impares, ¿no? Porque, ¿cuál es la idea de que sean en números impares? Que haya mayorías, pues, ¿no? Porque si, imagínense que sean dos árbitros y uno dice sí y el otro dice no. Entonces, ¿quién rompe la igualdad? Por eso, para que haya mayoría, siempre tiene que haber un número impar para garantizar la toma de la decisión, ¿no? Y acá, por ejemplo, para poder designar a los árbitros, hay diversos mecanismos que las partes pueden emplear, lo pueden utilizar designándolo directamente, ¿no? O puede ser por alguna institución arbitral, es decir, queremos someternos al arbitraje, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Lima, acá, ¿no? O del Colegio de Abogados de Lima, que brinda servicio de arbitraje, queremos someternos y ahí la institución va a designar qué árbitro va a tomar a cargo, pues, el proceso, ¿no? O también puede ser un método mixto, como pueden ser listas y propuestas, en el cual más o menos las partes lanzan alternativas y si coinciden, el árbitro que han escogido, ese generalmente es el que va, ¿no? Los métodos en realidad van a variar y eso ya depende de cómo las partes decidan la designación de los árbitros, ¿no? Se supone que tienen que estar de acuerdo en el mecanismo que van a adoptar para designar a los árbitros que van a llevar adelante el proceso arbitral, ¿no? Entonces,
Lo más común es que lo designen directamente las partes, pero también hay otros mecanismos, como estamos viendo acá, que permiten de alguna forma designar y todo lo que se busca con estas modalidades es la imparcialidad, ¿no? Para que el árbitro pueda desarrollar el proceso pues sin ninguna simpatía hacia alguna de las partes, sino de forma imparcial. La sede del arbitraje. En cuanto a la sede del arbitraje que les había comentado ya al inicio, tiene que ver con la del lugar donde se desarrolla el arbitraje, ¿no? Que viene a ser la ley procesal. Por ejemplo, acá podemos observar en esta diapositiva que nos dice que la sede del arbitraje, ¿no? Es un concepto jurídico que determina la ley procesal aplicable al arbitraje y que se conoce en términos del derecho arbitral como la lex arbitri, ¿no? Y los tribunales con competencia para funciones de apoyo y control. Como les decía, por ejemplo, si escojo desarrollar el arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional de París, París sabemos que está en Francia, ¿no? La capital de Francia. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional tiene su sede allá. Entonces, la lex arbitri sería la ley francesa, que va a servir para efectos de enmarcar tema de capacidades, análisis de nulidades y otros temas, ¿no? Que van a servir de alguna forma como referente, como apoyo, pero las reglas procesales para desarrollar el arbitraje ya son bien propias, en este caso de la Cámara de Comercio Internacional de París, que tiene su estatuto, su forma de organización, no para poder desarrollar el proceso arbitral. Entonces es importante tener en claro que no se trata de lo mismo, no es que, por ejemplo, que al escoger la Cámara de Comercio Internacional de París, la sede del arbitraje, ¿no? La ley, la Lex Arbitri va a ser las reglas de la Cámara de Comercio, no. La Lex Arbitri es la ley del lugar, en este caso del país donde se ubica la Cámara de Comercio, la ley francesa, y las reglas internas que llevan adelante el proceso arbitral son las reglas propias del Estatuto de la Cámara de Comercio Internacional de París, ¿no? Entonces, eso nos sirve, como dice, para garantizar la neutralidad y un marco idóneo para la ejecutabilidad de los laudos, ¿no? Algunas sedes, por ejemplo, que se escogen por la seriedad de sus disposiciones. Como pueden observar acá, tenemos Londres, París, Ginebra, Singapur, Hong Kong, Nueva York, y en el caso de los países latinoamericanos, generalmente Miami, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos de la sede de arbitraje. Como les digo, todos estos temas de alguna forma tienen un análisis ya más pormenorizado para poder entrar en contexto, ¿no? Y poder comprender la importancia de estos puntos que suman a lo que es la composición del curso, pues resolución de conflictos y arbitraje internacional, ¿no? Una etapa del procedimiento arbitral así genérica, a grandes rasgos que podríamos señalar. Tenemos primero la iniciación, que viene a ser con la designación, la toma de acuerdo de las partes para poder designar a los árbitros, ¿no? O de ser el caso que no intervengan directamente, designar a sus representantes legales para que lo representen en el desarrollo del proceso arbitral, ¿no? Que se constituya el tribunal, ya ahí viene el tema de la designación, cómo es que se designaron ellos, ¿no? Directamente, o por listas, por propuestas, cuál es el procedimiento que se va a seguir. Como tercer punto, podríamos señalar la parte de conferencia procesal, es decir, la definición del calendario y las reglas procesales, ¿no? Y que básicamente esto se inspira en las reglas de la Cámara de Comercio Internacional de París, ¿no? Una fase escrita como cuarto punto o cuarta etapa, podríamos señalar, ¿no? Y como todo proceso, pues hay que documentar. Y en este caso vienen las contestaciones, réplicas, dúplicas, la prueba documental para poder crear convicción
en el árbitro, ¿no? Que de alguna forma necesita esa evidencia para poder tomar una postura y tomar la decisión pues a favor de una u otra de las partes, ¿no? La fase oral, donde van a hacer sus alegaciones orales, van a intervenir testigos, peritos, se les va a interrogar, ¿no? Y finalmente la expedición del laudo, donde ya se plasma la decisión teniendo como referente todo lo anteriormente señalado, ¿no? Vale decir, el tema de la fase escrita, la fase oral, que son las etapas que crean pues la convicción y que terminan de inclinar la balanza hacia alguna de las partes intervinientes en este proceso arbitral, ¿no? Tenemos que los procesos arbitrales, como revisten complejidad, van a variar el tiempo en el cual se pueda llevar a dar solución al proceso, ¿no? Que puede oscilar entre 12 meses y 36 meses. Eso va a depender de la complejidad del caso, en realidad, ¿no? Que unas etapas se puedan dilatar más que otras, sobre todo cuando vienen algunos temas, por ejemplo, de impugnación, de inmunidad soberana de los estados o de alguna nulidad que se pueda intentar plantear que pueda retrasar el tema del desarrollo del proceso arbitral, ¿no? Y para el reconocimiento y la ejecución del laudo que les decía que básicamente es de reconocimiento automático en los países signatarios de la Convención de Nueva York, hay que ver que efectivamente esta convención reconoce esa aplicación o reconocimiento casi, ¿no? Instantáneo, pero hay algunas salvedades. Es decir, hay determinados supuestos en los cuales, a pesar de ver o de tratarse de partes signatarias de la Convención de Nueva York, no procede el reconocimiento de los laudos arbitrales emitidos en otro país, y en esos casos son también por situaciones puntuales. Por ejemplo, hablamos de incapacidad de las partes o invalidez del convenio porque hay algún vicio en la voluntad, ¿no? Un tema que afecte la legítima defensa, o sea, indefensión por parte de alguna de las partes que han o que están interviniendo en el proceso arbitral, ¿no? Esta limitación del tribunal en cuanto a la toma de la decisión, ¿no? Vulnerando algunas disposiciones, derechos fundamentales, ¿no? Contravención al orden público, o por ejemplo, o que el laudo no resulta obligatorio o que resulta anulado. Y por último, podríamos señalar también que la materia sobre la cual está pronunciando el laudo no es una materia que sea arbitrable, es decir, no es susceptible de disposición de las partes y por lo tanto no puede ser objeto de sometimiento a arbitraje, ¿no? Entonces, son casos también puntuales que señala la convención en los cuales no va a reconocerse el laudo ni se va a ejecutar el laudo que ha sido emitido en otro territorio, ¿no? Entonces, teniendo en consideración este contexto que hemos señalado del arbitraje internacional, donde hablamos de supuestos en los cuales pues, nos va a permitir resolver un conflicto, podríamos señalar que hay ventajas de este medio alternativo, como son la neutralidad, la confidencialidad, la flexibilidad y la ejecución transfronteriza, que son los que habíamos señalado como características, ¿no? Neutralidad porque las partes de alguna forma no tienen una conexión directa con el árbitro tiene que ser imparcial, ¿no? La confidencialidad porque lo que está tomando conocimiento debe ser mantenerse bajo reserva, ¿no? Sobre todo porque se trata de alguna información que pueda ser sensible, que pueda dañar algunos derechos de las partes intervinientes, ¿no? La flexibilidad, como les he dicho, se adopta a temas culturales, lengua, plazos, forma de designación de los árbitros, reglas procesales que quieran seguir. Yo quiero que mi arbitraje se guíe por las reglas de la Cámara de Comercio de París. No, yo quiero que sea por la Cámara de Comercio no sé, de España, etcétera, ¿no? Entonces, hay flexibilidad
para adaptar a las necesidades que las partes consideren necesarias, ¿no? Y por último, podríamos señalar algunos desafíos, ¿no? Como parte del último acápite, los desafíos del arbitraje internacional. En primer lugar, los costos elevados. Esto hay que tener en cuenta que se puede abaratar cuando se trata de arbitrajes ad hoc, ¿no? Ustedes saben que las instituciones, por ejemplo, la Cámara de Comercio, el Colegio de Abogados, un Citral, ¿no? Cobran por unos honorarios, ¿no? En su tabla de honorarios para el tema de los arbitrajes. Y alguna forma de hacerlo más económico, digamos, es cuando las partes impulsan esto, pero sin un arbitraje institucional, sino elegir un árbitro libre para que, inspirado en algunas directrices, pueda resolver un conflicto. Claro, eso puede abaratar los costos, pero también puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si bien el proceso judicial en primera instancia parece más económico, ¿no? Y el árbitro te cobra más por su conocimiento, por su expertise, pero al final el tiempo, como dice, sin hacer propaganda a nadie, el tiempo vale más que el dinero, ¿no? Entonces, el tiempo que tú inviertes en desarrollar o en resolver el conflicto en sede arbitral, pues te va a permitir de alguna forma tener claro el panorama que no lo vas a tener con la sede judicial. Entonces, el tema de costos elevados va a depender de cada caso concreto para poder tomar la decisión costo-beneficio, ¿no? La duración del proceso, hemos dicho, algunos se pueden extender, pueden haber conflictos de intereses que se puedan presentar cuando son pocos los árbitros especializados y generalmente son los clientes, pues los mismos los que buscan al árbitro y ya inclusive se pueda crear una cierta cercanía y pueda cuestionarse, ¿no? La independencia o la imparcialidad de estos árbitros, ¿no? Que son recurrentes por un tema de que son pocos los especialistas en determinado rubro, ¿no? También las dificultades en la ejecución, por ejemplo, la inmunidad soberana, como les decía, contra que algunos estados de alguna forma quieren poner obstáculos al momento de someterse al arbitraje, pero ya hay pronunciamientos que dicen que si el Estado de alguna forma ha convenido zanjar algún tipo de controversia en sede arbitral, pues ya no puedes oponer el tema de la inmunidad soberana, ¿no? Y por último, algunos ejemplos de cláusulas arbitrales, por ejemplo, esta cláusula de la Cámara de Comercio Internacional dice: toda controversia que surja de este contrato que guarde relación con él será resuelta definitivamente conforme al reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a dicho reglamento. Y así cada uno de ellos tiene su forma de establecer cláusulas tipo que se incorporan en los contratos para poder zanjar el tema, ¿no? Y algunos casos donde se puede poner en relieve la importancia del arbitraje internacional son estos, donde se ve pues que el arbitraje está tomando terreno y de alguna forma está considerando, por ejemplo, el tema de los derechos humanos como tendencias actuales en el arbitraje, ¿no? Para inclusión de la sostenibilidad y el respeto de los derechos como soft law o derecho blando para tutelar, porque los arbitrajes algunas veces pueden tener alguna injerencia o algún impacto en derechos humanos y por eso, pues, ¿no? Y el tema de la digitalización que con la pandemia impulsó pues el tema de las audiencias virtuales en procesos arbitrales y es algo pues que de alguna forma se tiene que seguir potenciando, ¿no? Eso sería básicamente la aproximación, estimados asistentes a este webinar, lo que he querido compartir con ustedes. Muchas gracias, Eric, por esta gran exposición. Ahora abrimos un espacio para responder sus consultas. Pueden escribir sus preguntas en el chat o levantar la mano para abrir su micrófono y compartir directamente con el ponente. Para iniciar, algunas preguntas podrían interesarles. ¿Qué oportunidades abre esta especialización a quienes ejercen en el sector público-privado?
Y la segunda sería, ¿qué tan accesible es el arbitraje para pequeñas y medianas empresas? Son preguntas interesantes, ¿no? La primera, la formación te va a permitir, como tiene doble certificación, tener un respaldo internacional para poder eh, potenciar la incorporación al registro de árbitros en caso de decides especializarte en eso o por brindar asesoría en el tema de arbitraje internacional, ¿no? Que es un medio, como vemos, dinámico y sobre todo, pues, que es básicamente lo que usualmente utilizan las empresas por un tema de economía de tiempo y de recursos también, porque hemos dicho el proceso judicial parece más barato, pero a la larga, con todo el tiempo que se demora, termina siendo más oneroso por los costos de los abogados, pues, ¿no? En este caso es bastante interesante. Y el tema de las micro y pequeñas empresas que puedan acceder al arbitraje. Hay arbitrajes para todos los tipos de bolsillos, como se dice coloquialmente, y sobre todo los más indicados son los arbitrajes ad hoc, que son los que de alguna forma simplifican los costos al evitarse los costos institucionales, ¿no? Donde ya básicamente se abocan al tema de las probanzas, ¿no? Las pericias y demás, pero ya se abaratan los costos. O sea, sí habría arbitrajes en distintos centros según los requerimientos de cada una de los usuarios. En este caso, las pequeñas empresas podrían acceder, no estarían excluidas. Muchas gracias. ¿Algún participante se hace una consulta? Dice el señor Yuri, doctor, buenas noches. ¿Cuánto puede llegar a ganar un árbitro internacional? Ah, esa es una buena pregunta. El tema es la especialización, ¿no? Mientras más pocos especialistas hay en el rubro, más cobra el árbitro porque no hay competencia, prácticamente es monopolio, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de arbitrajes en temas de derecho civil, hay varios pues árbitros, ¿no? Pero por ejemplo, en temas de derecho del deporte, ¿no? En tema del derecho de la moda, el derecho cibernético, el derecho genético, para algunos temas que puedan servir, ¿no? Como referente, o sea, son ramas muy, muy pocos hay especialistas en esos rubros, ¿no? Entonces, mientras más especializado te puedas encontrar en un rubro que sea arbitrable, obviamente, tú puedes ganar mucho, ¿no? Y los costos de los árbitros van a depender también de la cuantía de la controversia en cuestión también, porque hay un tema de vinculación ahí indirecta para el tema de los honorarios, ¿no? Entonces, no te puedo dar una cifra exacta, pero sí te puedo asegurar que mientras más pocos son los especialistas en el área, mayor es la retribución que recibe el árbitro, ¿no? Para poder gestionar los conflictos que se someten a su consideración, ¿no? Ah, ya, Acá hay el una recurso. Sí. pregunta de Ana. Dice, ¿a qué se refiere el recurso de interpretación del laudo? Ya, efectivamente, los laudos, como son pronunciamientos que emiten los árbitros, puede haber alguna disposición del laudo que no está muy clara, ¿no? Entonces, la interpretación del laudo implica dotar de contenido a aquello que no es tan claro para hacerlo comprensible a las partes intervinientes y que de alguna forma sea ejecutable, ¿no? Porque de lo contrario sería ambiguo, ¿no? Y al ser ambiguo no existe certeza sobre aquello que pueda corresponder a cada una de las partes, ¿no? Entonces, la interpretación del laudo implica, así como cuando se interpreta el acto jurídico, ¿no? La interpretación del sentido y alcance de las disposiciones arbitrales en el contexto y con el marco normativo vigente para poderlo dotar de su real significado, ¿no? Eso vendría a ser la interpretación del laudo. ¿Alguna consulta adicional?
Si no hay más consultas adicionales, gracias nuevamente, Eric, por compartir tu experiencia con nosotros. Antes de finalizar, queremos recordarles que este webinar es solo una introducción. Los invitamos a ser parte de la certificación internacional en resolución de conflictos y arbitraje internacional, un programa 100% online y en español, con doble certificación otorgada por Educación Continua Continental y Continental Florida University, USA. Para conocer más detalles, doy pase a Jesús Cocachín, quien les comentará sobre el contenido, beneficios y cómo inscribirse. Buenas noches con todos los presentes. Les saluda Jesús Cochachín, asesor comercial de CFU. Quiero darles la bienvenida oficial a esta sesión. Agradecemos su participación de cada uno a nuestro webinar de resolución de conflictos y arbitraje internacional. Este programa está diseñado especialmente para profesionales y estudiantes interesados en dominar las técnicas y procedimientos del arbitraje nacional e internacional, sin importar su experiencia previa. Lo hemos estructurado en módulos que abarcan desde los fundamentos hasta la emisión e impugnación de laudos arbitrales. En el módulo 1 desarrollamos lo que son fundamentos y marco jurídico. Módulo 2 procedimiento y, arbi- y técnicas de litigación. En el módulo 3 gestión virtual y audiencias. Módulo 4 emisión e impugnación de laudos. Y como valor agregado a esta certificación, contarás con un seminario internacional con expertos invitados. Con respecto a la metodología que otorga CFU y Educación Continua de la Universidad Continental, es una modalidad 100% virtual, incluye clases en vivo, 3 horas síncronas semanales, el contenido es 100% en español, más un seminario internacional. Obtienes un doble reconocimiento por parte de Educación Continua de la Universidad Continental y de Continental Florida University. La metodología es flexible, se acopla al ritmo de tu vida y bueno, los docentes son nacionales e internacionales y practitioners. La propuesta educativa de educación continua de la Universidad Continental y Continental Florida University es 100% virtual, como les vuelvo a comentar. El inicio de actividades es el 25 de agosto. Comentarles un poco más sobre el precio de esta certificación. Es de 3.120. Por asistir al evento, accedes a un beneficio adicional, ¿de acuerdo? Y si desea mayor información, separar tu vacante o conversar sobre las facilidades de pago, puedes comunicarte directamente con su supervisora del área comercial. Pueden compartir, por favor, el QR para que puedan escanear y puedan escribirnos directamente vía WhatsApp. Y bueno, agradecerles por acompañarnos en esta presentación. Esperamos que esta certificación los motive a dar el primer paso en este mundo del arbitraje. Muchas gracias. Una pregunta, no solamente lo que estamos cancelando o lo que han ofertado la Universidad Continental refiere a la doble certificación o adicional hay otro pago. Buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta, adicionalmente a lo que se está pagando la Universidad Continental, que son el beneficio que tiene con doble certificación, ¿se va a hacer un pago adicional para el tema de la Universidad Continental de Florida University? No, el costo ya está incluido. Claro, o sea, lo que se pactó inicialmente. Exacto, sí. Listo, y las clases empiezan el 26, ¿no?
El inicio de actividades es el 25 de agosto. El horario de esta certificación son ¿Qué día, disculpa? los días sábados de 9 de la mañana al mediodía. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, una pregunta. Buenas noches, ¿me escucha? Aló, ¿me escucha? Sí, 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 lo bien, le escucho. escuchamos. Buenas noches. Quiero preguntarle, ¿la certificación es el nombre correcto que están dando o es especialización? Dos, lo entregan en la especialización a nombre de la Universidad Continental y la Universidad Florida University, ¿es así? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, señor Rogelio. La certificación sale como tal, certificación internacional en resolución de conflictos y arbitraje internacional. Tiene una doble acreditación por la Universidad Continental, el Centro de Educación Continua de la Universidad Continental, y por Continental Florida University. En su certificado van a salir ambas universidades. Y si bien sale como una certificación, se considera también una especialización por lo que es de 128 horas lectivas, ¿no? Entonces, para responder su pregunta, sale como una certificación internacional y está validado por ambas universidades. Y recordemos que Continental Florida University tiene lo que se cataloga como el licenciamiento acá en Perú, allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces tiene una validación internacional. No sé si alguno tiene otra duda en específico, si no, nuevamente está en pantalla los datos de contacto de Susi Sobero, quien es nuestra supervisora del área comercial y los va a poder atender para resolver cualquier duda. E igual, nuevamente estamos enviando por el chat el enlace directo a WhatsApp o pueden coger el celular y escanear el QR que está en pantalla que los va a dirigir al WhatsApp también de Susi. Recordemos que esto también se los vamos a enviar por correo electrónico si es que están suscritos a nuestras comunicaciones y estamos atentos a cualquier otra consulta y los esperamos en una próxima actividad de CFU y de la Universidad Continental y Educación Continua. Muchas gracias a todos y tengan muy buenas noches. Muchas gracias.